Raúl Jiménez la vuelve a pasar bien en la Premier League y ahora acaba de empatar el récord del Chicharito en la Premier con 53 goles. Lo repasamos aquí con Barak Feber, Richard Méndez y Rodrigo Fáez con esta comparación, Barak, y yo sé que estarás de acuerdo conmigo y por qué se dice el dicho de las comparaciones son odiosas. Pero aquí vamos a hacer la comparación como quiera. Cuando pensamos en la trayectoria del Chicharito versus lo que estamos viendo por parte de Raúl Jiménez, ¿hacia dónde te inclinas en cuanto a quién ha tenido el mejor recorrido? Sabemos que le falta todavía a Raúl Jiménez. ¿Qué tal, Chris? Saludos a Richard y a Rodri. Son dos trayectorias totalmente distintas. Raúl Jiménez nunca va a poder en su carrera disfrutar de lo que disfrutó Chicharito, que es jugar en uno de los grandes del continente y sobre todo en ese Manchester United, el último Manchester United decente, ¿no? Que fue el que le tocó a Javier Hernández, que tenía retos propios, donde ser titular era muy complicado, donde tenías que ganarle la titularidad a Berbatov para poder jugar a Wayne Rooney, que luego te trajeron a Van Persie y ya no te alcanzó, y que aún así entrabas de cambio, es un jugador útil y dentro de ese universo, Chicharito fue glorioso para los estándares del fútbol mexicano, no lo olvidemos. Estamos hablando de muy poquitos jugadores exitosos en Europa y ya no hablemos de delanteros en Inglaterra. Por eso lo reducimos a estos dos. Raúl Jiménez distinto, nunca tuvo esa oportunidad de jugar en un equipo grande. Se tuvo que ganar la vida en un Wolverhampton al que él hizo grande, o bueno, competitivo, un equipo que estuvo ahí arriba en la tabla peleando competiciones europeas, mucho, muy por arriba de donde estaba cuando llegó Raúl Jiménez, y tanto Nuno Espíritu Santo, que ahora está haciendo un trabajo otra vez gigantesco en el Nottingham Forest, como él en la cancha, y jugadores como Diogo Jota, que acabaron en el Liverpool, etcétera, el propio Adama Traoré. Fue una generación de futbolistas, la gran mayoría portugueses, que encontró en Raúl Jiménez a un futbolista que los complementaba y que les hacía ganar partidos. Eso, a su vez, el Chicharito nunca lo encontró, ¿no? Por eso es muy, muy difícil comparar. Las dos tienen mérito, por supuesto, que históricamente, cuando hablemos de los grandes jugadores mexicanos en Europa, siendo número uno Hugo Sánchez, número dos Rafa Márquez, y muy por debajo de ellos, pues habrá quien diga que Chicharito jugó en el Manchester United y Raúl Jiménez jamás llegó a jugar en un equipo reconocible. Pero yo creo que tiene mucho mérito hacer del Wolverhampton un equipo muy competitivo, hacer del Fulham, no él solo, porque por supuesto que aquí está mucho más repartida la responsabilidad, pero vaya que ha dado para que este Fulham sea un equipo muy competitivo también en la Premier League. Y al final, si hablamos de todos los años que ha estado Raúl Jiménez y sobre todo de la historia de vida, ¿no? Que esa no podemos dejar de tenerla en cuenta, de cómo ha superado las necesidades de todas, ¿no? Desde que llegó al Atlético de Madrid y era imposible jugar en esa versión del Atlético de Madrid, hasta que se fue al Benfica y lo hizo muy bien, pero tampoco podía jugar demasiado en el Benfica porque juegan con un delantero y la estrella Jonas y el capitán y el goleador y todo, pero cuando entraba metía goles. Y luego lo que ya te dije, el Wolverhampton y Fulham, si lo queremos reducir solo a Premier League, que es lo que estamos analizando ahora. Es una carrera de mucho, mucho mérito y muy difícil de comparar con la de Javier Hernández. Sí, hasta en lo que ya mencionaste, Barak, cuando hablamos del reto personal, también sabemos que Chicharito ha pasado por esas lesiones fuertes de rodilla y lo que tú quieras, pero lo de Raúl Jiménez ahí sí no hay comparación. El tener la mentalidad de salir de ese momento, el quitarse el miedo que no sabemos que ya no lo tiene al 100% también, Rodri, pero todavía tener la opción de regresar a donde lo hubieran tratado y seguramente si regresa hoy en día lo tratarían como una estrella y una leyenda, y estoy hablando del América. Pero por el momento ahí sigue y trabajando muy fuerte para regresar en la Premier League. Bueno, ya está de regreso, lo podemos decir, pero también con la selección mexicana. Cuando hablamos de estas historias personales, de la mentalidad también, ¿cómo ves el momento que está viviendo ahora Raúl Jiménez después de este recorrido que acabo de mencionar? Seguramente, Chris, sea una segunda juventud, ¿no? Porque al final estamos hablando de un jugador que tiene 33 años, que yo recuerdo cuando él llega como
como lo que en realidad era, ¿no? Una grandísima estrella a España. Él sale por la puerta de atrás del Atlético de Madrid por la falta de adaptación. Tampoco es que le ayudara demasiado la forma de jugar del equipo colchonero entonces. Y él dijo, yo sigo siendo el mismo que salió de México, ¿no? Alguien humilde, alguien tranquilo, alguien trabajador, y ahí precisamente está esa trayectoria que ha tenido. Yo creo que comparar a los dos es difícil, ¿no? Porque pienso que a nivel de números Raúl Jiménez acaba de igualar, pero va a superar como mucho en un mes a Chicharito como el mejor mexicano en las Islas Británicas, pero es que a nivel de rendimiento ha aportado muchísimo Raúl Jiménez a todos los equipos en los que ha estado. En cambio, creo que Chicharito lo que tuvo que hacer es adaptar su juego al Manchester United, al Real Madrid, al resto de equipos en los que ha estado, tanto en Alemania como de vuelta a España, y creo que es lo que un poco diferencia a lo que fue un Wonder Boy, como para mí es Chicharito, con una calidad tremenda y unas condiciones espectaculares, pero que igual por los equipos o trayectoria que ha tenido, igual no supo o no le han dejado desarrollar unas cualidades que Raúl Jiménez sí que ha hecho, y lo ha hecho de una forma seguramente mucho más alejada del foco, de una forma mucho más trabajadora en el sentido de no haber estado en grandes equipos, porque al final Wolverhampton es lo que decía Barak, ¿no? De una forma además muy acertada. Para mí, quien pone de verdad en el mapa al Wolverhampton es Raúl Jiménez, porque es el que dice, soy un fichaje diferencial, vamos a intentar crecer todos como conjunto, y lo consiguió. Y ahora en el Fulham, que llega al Fulham también sin hacer mucho ruido, pero seguramente en un proyecto que necesitaba gente muy comprometida, gente de calidad y gente también, por qué no decirlo, con experiencia contrastada, como es el caso del mexicano, y lo está consiguiendo, ¿no? Y yo creo que hay que levantarse, hay que aplaudir y sobre todo esperar, porque yo confío y deseo que Javier Aguirre le llame para la próxima cita mundialística del Mundial en México y en Estados Unidos, porque creo que se lo merece y sería un colofón tremendo, ¿no? Sí, es que esa sería la cereza en el pastel para Raúl Jiménez, poder ingresar a full con la selección mexicana de esta manera, Richard, y obviamente pensando en la trayectoria de Chicharito, sabemos también la trayectoria que tiene cuando hablamos de la selección mexicana, pero lo que significaría para un Raúl Jiménez, también el que pudo encontrar mucha constancia también en la Premier League, y a cualquier nivel también importante es difícil justamente encontrar eso, porque cuando hablamos de la historia ya de la selección mexicana, sabemos evidentemente lo que pudo hacer Javier Hernández en su momento. A nivel de club, a nivel de selección, sigue siendo muy distinto, ¿no? Pero, ¿qué esperas de esta versión de Raúl Jiménez para lo que se viene en este próximo ciclo mundialista? Es difícil entender que podamos meter a los dos en el mismo saco, por decirlo de alguna manera. A ver, a nivel de selección, Javier Hernández, así como en el Manchester United le tocó tener compañeros como Scholes, como Ryan Giggs, pelear titularidad con Robin Van Persie, en el Real Madrid formó parte de un Real Madrid que en algún momento era el que tenía que plantarle cara y fuerte al Barcelona en España. En la selección mexicana también el nivel de futbolistas que acompañaban a Javier Hernández era completamente diferente. Raúl Jiménez, todavía con la opción de volver a la selección mexicana, le llega en un momento donde México no tiene una generación siquiera parecida a la que tuvo Javier Hernández a su alrededor. Hoy en día la selección mexicana no tiene el mismo perfil de jugadores que tuvo en aquel tiempo. Y hablamos de aquel tiempo como si hubiesen pasado 20 años, y no, fue hace un ratito nada más. Pero hay una diferencia, obviamente. En México la generación de relevo no va a la par de lo que pueda hoy aspirar a alguien como Raúl Jiménez, que lamentablemente el tema de las lesiones le han privado no solamente en club, sino también con la selección de ese momento de confianza, de ese momento de tenerlo en esa explosión que en algún momento se le veía que podía tener y que podía proyectar. Pero sin embargo creo que el Vasco debe pensar en él como alguien en el cual apoyarse en el ataque. A ver, creo que no hay demasiados delanteros mexicanos hoy aptos para la selección que puedan tener no solamente el currículum, el recorrido de Raúl Jiménez, sino creo yo la experiencia y la capacidad y lo que puedan proyectar hacia un grupo que todavía le falta mucho si lo comparamos de pronto con el mismo grupo que tuvo Javier Hernández a su alrededor. Entonces creo que hay que enfocar no solamente la oportunidad de Raúl Jiménez de estar en la selección mexicana de vuelta, pero también del rol que va a asumir más allá de ser un 9, más allá de ser un goleador. Es el tipo que dentro del vestuario tiene que exhibir esa experiencia, ese recorrido
esa capacidad que ha mostrado en un fútbol tan competitivo como el de la Premier League para ser uno de los líderes del vestuario. Creo que ese debería ser realmente el rol que pueda asumir alguien como Raúl Jiménez, porque yo hoy miro la selección mexicana y si la comparo con las más recientes tenían varios líderes. Hoy no hay tanto liderazgo dentro de la selección mexicana. Y para tener liderazgo tienes que tener recorrido, capacidad, talento, pero sobre todo esa capacidad para inyectarle al grupo parte de lo que son tus experiencias y tus vivencias y ejercer vos por encima de ellos. Yo no sé si eso lo pueda hacer por sí mismo Raúl Jiménez, pero el Vasco Aguirre debería ir orientando hacia ello. Sí, no hay ningún tipo de cuestionamiento o de tener que convencer a los del vestidor que Raúl Jiménez merece estar no solo en esa lista para el próximo Mundial, sino hasta me atrevo a decir como titular casi que indiscutible por el nivel y también por la falta de nivel que estamos viendo en la realidad de la selección mexicana, pero el tener a alguien como él también como compañero, pues naturalmente te puede contagiar por la experiencia, por el momento que está viviendo. Obviamente sabemos que falta una temporada completa y media casi antes de ver el próximo Mundial, un par, ya estoy tratando de hacer las matemáticas en mi cabeza, pero eso siempre sale mal. Las matemáticas sí le han salido muy bien a Raúl Jiménez, ahora empatando al Chicharito en la Premier League con 53 goles.